Corazones susurrantes, capítulo 1. Si sales por esa puerta ahora, sales de esta casa y de esta familia para siempre, gritó mi padre, de pie, en nuestra entrada, como la estatua de Lord Nelson, en Trafalgar Square, golpeando con el puño hacia nuestra puerta principal. No estaba lo suficientemente cerca para tocarlo, pero en mi mente podía escuchar los golpes. Mi padre siempre parecía predispuesto a mantener los controles parentales más estrictos sobre mí que sobre mi hermana. Uno pensaría que había visto desafío en mí el día que nací. Un dedo índice golpeando el aire era su forma de mostrar enojo o decepción. Un puño era una furia absoluta y a menudo iba acompañado de mejillas sonrojadas, ojos llamantes y muy abiertos y mandíbula muy apretada. A veces hablaba con los dientes apretados y tenía una forma de levantar los hombros que lo hacía parecer aún más aterrador. Sabía que todo eso tenía la intención de intimidarme. Cuando era mucho más joven, sus reacciones siempre conseguían hacerme retroceder, pero al final hice lo que él mismo me aconsejaba a menudo, desarrollar un poco más de carácter. Por lo que mi hermana me contó meses después, esa mañana, como si hubiera estado sentado sobre un gran resorte, había aparecido de repente y salió de la sala de estar, cuando nuestra pequeña escalera crujió bajo mis pies, revelando que había comenzado a descender. Seguí bajando, llevando mi pequeña maleta, mi bolso coche y cuero marrón, con cordón colgado de mi hombro, agarrado bajo mi brazo con tanta fuerza como me aferraría a un salvavidas. Había sido de mi abuela materna. A menudo me había dicho que había heredado su descaro. Julia había recibido su cepillo de marfil y compartíamos su espejo de mano de plata esterlina. Nunca se lo diría, pero a veces veía a mi abuela sonriéndome por encima del hombro cuando me miraba en el espejo. Susurraba, tras rasgos perfectos deberían ser capturados en un cameo. Si se lo contaba a Julia, solo me acusaría de ser engreída. Había agachado la cabeza después de dar mi primer paso en la escalera esa mañana y había contenido la respiración desde el momento en que salí de mi habitación, anticipando la confrontación con mi padre. Sabía que este sería el peor altercado de la historia entre nosotros. Y había habido algunos feroces recientemente. Antes me había recogido el cabello en un moño trenzado, mirándome en el espejo y respirando profundamente, periódicamente mientras cantaba. Puedes hacerlo, debes hacerlo. Emma Corey, no te retires. Cuando él gruñe, me había puesto mi nuevo traje de falda, plisada de color azul claro, que había comprado con un descuento para empleados en los grandes almacenes Branfords, y había arrojado para ponérmelo ese día. Era prácticamente lo único que había comprado durante los 2 años que había trabajado allí, previendo cuánto dinero necesitaría para el viaje a través del charco hasta Nueva York. Cuando llegué al final de las escaleras lo ignoré y en su lugar miré hacia la sala de estar y vi a mi madre y a mi hermana sentadas una al lado de la otra en el sofá, con las manos apretadas en el regazo y los nudillos blancos. Absolutamente aterrorizadas, ninguna se atrevió a mirar hacia la puerta. Era como que si toda la casa se hubiera congelado. Los relojes contenían la respiración, las manecillas temblaban. Una cosa era hablar de mi partida a Estados Unidos y oír sus objeciones, sus protestas y amenazas, pero otra muy distinta era hacerlo de verdad. Yo estaba tan decidida como Mercedes Gleitze, la primera dama británica que cruzó a nado el Canal de la Mancha en 1927. Mi padre tampoco iba a bloquearme ni a frustrar mis ambiciones. Durante meses había estado hablando con mi madre y mi hermana sobre mi viaje a Nueva York para trabajar y hacer audiciones para oportunidades de desarrollar mi carrera como cantante. Estaba tratando de prepararlas y, al mismo tiempo, aumentar mi propio coraje. Mi entusiasmo brotaba y florecía a medida que se acercaba el momento de partir y mi determinación se fortalecía. Mi hermana no ayudó, nunca apoyó mi decisión de seguir una carrera como artista. De hecho, desde que tengo memoria, hizo todo lo posible por desanimarme. El silencio de mi madre cada vez que hablaba de ello transmitía su absoluto temor. Anticipar la reacción de mi padre. Lo que dijera casi siempre era desalentador. Realmente no sabes nada sobre ese mundo, especialmente en Estados Unidos, me dijo. Serás una pobre corderita que ha perdido el rumbo. Siempre estaba al borde de las lágrimas cuando hablábamos del tema. Le temblaban los labios y entrelazaba los dedos con tanta fuerza y nerviosismo que pensé que se iba a romper. 1. Todo el mundo decía que tenía los huesos tan finos como los de un pájaro. Bastaría con un viento fuerte para romper uno. Por lo que he leído, nadie conoce realmente ese mundo, mamá. Ni aquí, ni en Inglaterra, ni allá en Estados Unidos. Casi todo depende de un golpe de suerte. Pero hay que estar ahí para conseguirlo. Y si tienes demasiado miedo para intentarlo, siempre te preguntarás si habrías podido triunfar.
El arrepentimiento es peor que el fracaso, porque fracasar al menos significa que habías intentado hacer algo. No intentar desarrollar tu talento es un pecado. No puedo imaginarme años y años a partir de ahora mirando fijamente el recuerdo de esta época y preguntándome eternamente qué podría haber sido, qué podría haber pasado. Le expliqué que esperaba entrar en un espectáculo de Broadway, que un productor musical me viera y que me contrataran para hacer algún álbum, como había hecho Barbra Streisand. A menudo comparaban mi voz con la de ella, así que me imaginaba a mí misma actuar. También en programas de televisión. Me encantaba cantar, me encantaba deleitarme con las expresiones de los rostros del público y emocionarme con la forma en que podía conmoverlos. Era capaz de hacer que la gente hiciera una pausa en sus vidas ocupadas o problemáticas y viajara cómodamente conmigo por los caminos de las melodías, algunas alegres, otras melancólicas, pero siempre llevándoles a otro lugar. Aunque fuera solo por unos minutos, unos instantes, desde que tengo memoria me dijeron que tenía un don especial. ¿Por qué mi familia no creía, como yo, que era tan importante desarrollarlo y compartirlo? Si te dieron un don, seguramente era inmortal. Ignorarlo. Totalmente ridículo, dijo Julia, cuando escuchó mis planes. Todavía eras una niña llena de imaginación. Nunca te has alejado 50 millas de tu casa sin mí, nuestros padres o algún compañero de la escuela. Sé realista, crece, por el amor de Dios. Julia estaba equivocada. Lo que yo quería no era una quimera, que un adolescente cultivara en un jardín de fantasías. Mis planes eran estables y maduros. Me decepcionó especialmente que ella, que ya trabajaba como maestra, no lo viera. Se suponía que estaba en el ADN de un maestro alentar a los jóvenes, empujarlos a intentar, experimentar y ser valientes para que pudieran convertirse en todo lo que eran capaces de ser. Pero de nuevo, tal vez ella imaginó todo lo que yo podía hacer. Tal vez simplemente estaba celosa de que tuviera el coraje de salir de esta casa, solo para intentar algo tan grande, algo que ella podía hacer. Ella sabía que yo sabía que había sido la cantante principal del coro de la iglesia durante años y también la cantante principal del coro de la escuela. Era consciente de todos los elogios que había recibido desde el momento en que canté mi primera nota siendo una niña. Acompañó a mis padres a todas las funciones de la escuela y siempre estaba en la iglesia cuando asistían y me escuchaban cantar. Un chaparrón de cumplidos nos empapó a todos antes de bajar las escaleras para volver a casa. Lo más importante es de que ella era consciente de que no se había terminado allí. Me había ganado elogios de otras maneras. Los fines de semana, desde mi 16º cumpleaños, cantaba en pequeños lugares y algunos eventos sociales, incluso en una boda, pero realmente me sentía profesional cuando cantaba en tabernas y me pagaban por ello. En el Reino Unido se te considera adulto a los 16 años. No solo puedes conducir, sino que también se te permite tomar cerveza, vino o sidra con una comida en un restaurante. Sí, estás con un adulto, por lo que cantar en uno no era inusual para alguien de mi edad. Mucha gente me dijo que los restaurantes, clubs, tenían más público cuando se corría la voz de que iba a cantar en ellos. Cantaba todas las canciones tradicionales favoritas como Blanca y Empaqueta tus problemas y muchas canciones escritas por Cole Porter, así como canciones cantadas por Streisand. En particular, La Taberna, Los Tres Osos, tuvo un gran éxito, que el dueño me anunciaba en el periódico local de vez en cuando y en folletos que dejaban en los mostradores de las tiendas. Evitaba unirme a la banda de garage de nadie, aunque me invitaban constantemente a hacerlo, y también algunos de los chicos más guapos de nuestra escuela. Mi interés no estaba en su tipo de música. Me gustan mucho las canciones pop, las melodías de Big Bang y las melodías de espectáculos, además de utilizar a Barbra Streisand como mi piedra de toque. Quería estar sola como Jewel, Mariah Carey o Sarah McLachlan, que eran populares en ese momento. Estaba convencida de que ese era mi futuro, pero supongo que la persona que más me influyó y que más hizo por animarme a seguir una carrera como cantante fue mi profesor de música de secundaria, el señor Hollard. Había estado enseñándome durante más de 20 años y me dijo que yo era la mejor cantante que había tenido en todo ese tiempo. A diferencia de la mayoría de los profesores de su edad, él se mantenía al día de lo que estaba sucediendo en la escena musical actual y me convenció de que tenía la voz para ello. No de que necesitara mucho convencimiento. Definitivamente podría ser la próxima Streisand, dijo, cuando le dije que ella era mi ídolo. Desde que tenía 14 años hasta ahora, llevaba a casa sus cumplidos envueltos en un regalo de confianza y alegría y a menudo se los revelaba en la cena. La mayoría de las veces mi padre los ignoraba o murmuraba algo como el hombre debe tener cuidado de hacer estallar la imagen que una jovencita tiene de sí misma. En los primeros días, sin anticipar, nunca quedaría el gran salto de manera desafiante. Mi madre le recordaba lo bien que cantaba y como tanta gente los había felicitado a ambos por eso.
No digas que no estás orgulloso de ella, Arthur. Veo la alegría en tu cara cuando escuchas el elogio. Gruñía, en señal de asentamiento, pero se aseguraba de señalar que yo no tenía competencia real, por lo que deliberadamente o no, menospreciaba mis logros. Puedes darle un poco más de aire, no es como si estuviera cantando en el West End de Londres, decía, y luego se volvía hacia mí y agitaba su grueso dedo índice derecho, y una de cada 10,000. Sí, es que son tantos. Se gana la vida haciéndolo. Tú cuidas tus notas y piensas en encontrar una forma decente de ganarte la vida como quiera hacer tu hermana. Julia ya había decidido que sería maestro de primaria, lo que nuestro padre aprobó con tanto entusiasmo en mi presencia que podría haber habido cornetas y una banda de música acompañándolo en la cena. Levantaba los brazos y miraba hacia el techo como si la respuesta a la pregunta que estaba a punto de gritar estuviera escrita en él. Porque debería tener una hija con los pies bien puestos en la tierra y otra que es una inconsciente. No puedo entenderlo. No he criado a una de forma diferente a la otra. No soy inconsciente, papá, protesté. Me tomó muy en serio la profesión de cantante. Profesión, dijo con desdén y sacudió la cabeza. Me miró con una expresión más suave, tomándome por sorpresa. Eres una chica bonita, Emma, y te va a ir bien en la escuela. No vayas persiguiendo quimeras. El mundo no es un lugar amigable para aquellos que no tienen una base sólida. Recuérdalo, rara vez tienes una segunda oportunidad decente en esta vida. Sabía que quería que me envolviera como un pez en papel marrón, que se viera su responsabilidad como padre, que se hubiera cumplido y que no estuviera en su lista de preocupaciones. Si hacía algo que lo molestara particularmente, despotricaba, alegando que a veces creía que los niños caen sobre nosotros como granizos punzantes. Sin embargo, cuando más se oponía a él a la idea de que yo me dedicara a la música, más me aferraba a ella. Y no solo por despecho, tenía tanta confianza en mí misma. Nunca le dije a nadie de mi familia que el señor Howell tenía un amigo de Nueva York, Donald McGinn, que dirigía un restaurante en Manhattan y que se había ofrecido ayudarme a encontrar un lugar donde quedarme y un trabajo en el restaurante, para que pudiera apoyar mis esfuerzos. Sabía que si lo hubiera mencionado, mi padre habría pensado alguna denuncia formal contra el señor Howard, y tal vez incluso habría hecho que lo despidieran. El día después de mi 18º cumpleaños, llamé a Donald McGinn. Había ahorrado suficiente dinero para ir a Nueva York y establecerme durante un tiempo. Siempre había sido mi intención hacerlo inmediatamente después de la escuela secundaria. De lo contrario, podría perder el valor. Me puse en contacto con el señor Leo Abbott, el propietario de los apartamentos que estaban a poca distancia a pie del restaurante que dirigía. Después de hablar con él, le envié un cheque de caja por el alquiler y el depósito del primer mes. Lo único que tenía disponible era un apartamento de 2 habitaciones que era el más caro. Los pagos iniciales se llevaron la mitad de mis ahorros, pero dijo que no tendría ningún problema en encontrar un compañero de piso para compartir los gastos. Nueva York siempre está llena de jovencitas que buscan casarse con una estrella, dijo. No me gustó la forma en que lo había dicho. No quería ser parte de una manada genérica de lemmings que se precipitan de cabeza hacia un acantilado de fantasías. Sabía que iba a ser duro, muy duro, y que nadaría en un lago de decepciones. Al final, podría ahogarme en el rechazo. Pero decidí hacerlo de todos modos. ¿Eso era valentía o estupidez ciega? El apartamento está amueblado y tiene un juego de vajillas, ollas, sartenes, cubiertos aceptables, me había dicho el señor Leo. Hubo una pausa y añadió, no es plata auténtica, ¿entiendes? Cuando lo anunció todo en la cena, la noche antes de irme, mis padres y mi hermana se quedaron atónitos y molestos porque había hecho todos esos planes y arreglos tan rápido sin que ellos lo supieran. Esperaba que estuvieran orgullosos, impresionados de que me hubiera ocupado de tantos detalles por mi cuenta. Había intentado ser profesional, explicarle los costos del viaje, el alquiler y lo que podría ganar en mi trabajo temporal secundario. Incluso tenía un estado de activos y pasivos para que mi padre los examinara. Sin embargo, cuando mi padre lo vio, los aplastó con su puño y golpeó la mesa con la otra mano tan fuerte que la vajilla y los cubiertos rebotaron. Me apuntó con el dedo índice derecho, prohibiéndole que lo hiciera. Recupera ese depósito, cobra esos boletos de avión y rápido. No crié una niña, no le di un buen alojamiento y comida. No la vestí y la eduqué para que se convirtiera en una fracasada y avergonzara a este buen nombre familiar. Se volvió hacia mamá, sin dejar de señalar con el dedo como si fuera el cañón de una pistola. Te lo dije, Agnes, que permitirle cantar en esos bares, delante de una multitud de inútiles y derrachadores que no saben distinguir un do, re, mi, cuando lo oyen, no serviría de nada. La han dejado en ridículo, no es más que otra jovencita impresionable a la que alguien va a explotar.
No puedes decir que no tiene una voz preciosa. La has oído en la iglesia y en la escuela, Arthur, dijo mamá en voz baja con lágrimas en los ojos. Y has oído lo mucho que la admiraban. Quizá, si siquiera cantando aquí en los bares. ¿Y por qué cantaría en la iglesia y en la escuela? Eso es motivo para desperdiciar años de juventud, por no hablar del dinero real que podría estar ganando en una posición útil. No serviría de nada y yo no seré parte de eso. Ni haré que sea parte de mi familia aquí ni en otro lugar. Te lo prohíbo, dijo. Y luego se levantó de la mesa, lo cual no era propio de él, pues no toleraba que nadie desperdiciara su comida. Nos dijo que su padre solía obligarlo a desayunar lo que le sobraba de la cena. Mamá se volvió hacia mí, con el rostro tan rojo como lo estaría si hubiera estado demasiado cerca del fuego. Tendrás que reconsiderarlo, Emma. Quizás debas esperar hasta que entusiasmes con la idea. Nunca se entusiasma, dije, mirándolo como si hubiera humo detrás de él. Quiere que me meta en algún trabajo de cajera de banco o algo así, y que luego tenga una prole de niños de los que ocuparme. El hecho de que haya enterrado todos los sueños que ha tenido no significa que yo entierre los míos. Tengo 18 años y ahora soy responsable de mi futuro. Tengo que hacer las maletas, dije, desafiante. Y como él, me levanté de la mesa. Son dos guisantes en una vaina, escuché que mamá le dijo a mi hermana. Ambos son testarudos y se pelean. Ahora estaba allí, en la entrada, con amenazas goteando de sus ojos y sus labios temblando. De rabia, yo también temblaba, pero no le permití que lo viera. Te llamaré, mamá. Cuando llegue a Nueva York, grité detrás de él. Ella levantó la vista y me miró, con lágrimas corriendo por su rostro. No, no lo harás. No llamarás a esta casa si sales de ella. Con esa maleta, dijo mi padre, le prohíbo a tu madre hablar contigo y también a tu hermana. Si te vas, tampoco envíes cartas. Las quemaré en la puerta. A pesar de lo mucho que temblaba por dentro, me mantuve tan firme como él siempre se había mantenido cuando nos había prohibido hacer algo. Tal vez se vio a sí mismo en mí, en la determinación fijada en mis ojos, y eso le dijo que no ganaría la discusión hoy, sin importar lo que pasara. Quema lo que quieras, dije. Voy a hacer lo que se supone que debo hacer, papá, con tu bendición o sin ella. Es sin ella, gritó detrás de mí cuando abrí la puerta. Lo miré, parecía hecho de piedra. Nunca negaría que tenía miedo, nunca lo había desafiado tanto como ahora, y estaba a punto de partir sola hacia un mundo en el que no conocía a nadie. Julia tenía razón en eso. Para una chica de una pequeña ciudad de Inglaterra que nunca había estado en Londres, salvo en un viaje escolar para ver un espectáculo del West End, era todo lo mismo que ser lanzada al espacio sideral. En mi bolsa tenía fotos de mi madre, mi hermana y mi padre. Tenía el medallón de oro que me habían regalado en mi 16º cumpleaños. Tenía mi certificado de nacimiento, mi pasaporte que mi padre nunca supo que tenía, y un poco más de 3.500 libras que cambiaría por dólares estadounidenses en el kiosco de cambio de divisas del aeropuerto. Había metido un par de vestuario en mi única maleta, pensando que la mayoría de mi ropa no era realmente adecuada para un artista en la ciudad de Nueva York. Había llamado a un taxi para el aeropuerto y el coche estaba allí, en la acera, esperándome. Incluso en ese momento no podía creer que realmente lo estuviera haciendo, pero lo estaba haciendo. Miré hacia la casa. Te quiero, papá, dije, y cerré la puerta detrás de mí antes de que pudiera responder. Era lo último que le diría en mi vida. Y él me había dicho sus últimas palabras, palabras que resonarían a miles de kilómetros de distancia y me perseguirían todos los días de mi vida. Cuando era niña, al final de la tarde o al principio de la noche, justo después de la puesta del sol, o lo que mi padre llamaba la moneda de oro que se desliza por un cielo resbaladizo para flotar en la oscuridad de esta mañana, abría un poco la ventana del dormitorio que compartía con Julia. No importaba la temperatura que hiciera afuera, me agachaba para acercar la oreja a la abertura, para poder escuchar el tintineo del piano en Three Birds, un pequeño bar en nuestra calle en Whitfords, durante los meses más fríos. Cuando Julia entraba, me gritaba por enfriar la habitación, pero nunca se lo decía a nuestro padre porque sabía que probablemente me daría una reprimenda por desperdiciar la calefacción y costarnos dinero, al igual que su padre y el padre de este creían en la idea de que si no se usa la vara, se echa a perder al niño. En nuestra casa el dinero era el verdadero monarca. Todo, de una u otra forma, se medía y se juzgaba en función de él. Fácilmente podíamos sustituir viva nuestra cuenta de ahorros en nuestro himno real. Por viva nuestra noble reina, supongo que era algo natural y esperable. Mi padre era banquero y se encargaba de los préstamos personales y comerciales. A menudo nos decía que tenía que mirar a la gente con frialdad y dureza, y por lo general decirles que no cumplían los requisitos porque no tenían la garantía. Tampoco lo endulcoraba. Se aseguraba de que se fuera sintiendo que le había costado dinero al banco solo por ir a pedir un préstamo.
porque también creía que el tiempo es dinero, a quienes rechazaba que se habían convencido de que podía obtener un crédito. A pesar de las realidades de su situación, los llamaba soñadores, y no les gustaban los soñadores. No tienen los pies bien puestos en la tierra, decía. Rebotan y flotan como globos sueltos lanzados de un lado a otro, a merced de un viento travieso. A veces cuando miraba a la gente que pasaba por nuestra casa, me los imaginaba rebotando de esa manera. Y en mi mente les decía que no fueran a ver a mi padre para pedir ayuda financiera, que fueran a otro banco. Mi padre tenía una mirada tan severa y a veces que tenía miedo de confesar que había tenido un sueño mientras dormía. A veces me señalaba con su grueso dedo índice derecho y decía: «Estás condenada a ser un globo». No era un hombre especialmente grande, pero tenía un aspecto imponente. Cuando caminaba mantenía siempre firme su cuerpo de 1,88 m. Su postura era casi tan perfecta como la del guardián del palacio del Buckingham, con su paso meticuloso. Aunque mi padre nunca había recibido entrenamiento militar, era verdaderamente nuestro Richard Cory personal. Un caballero de pies a cabeza, con el nombre del poema de Edwin Arlington Robinson, y eso no se debía simplemente a la similitud de su apellido. Incluso los sábados y domingos se ponía una camisa blanca y una corbata azul gris o negra lisa, sin importar lo cálido que fuera el clima. Cuando una vez le pregunté a mi madre al respecto, me dijo que simplemente se sentía mal vestido sin corbata. Luego se inclinó para añadir en un susurro: «Es como su escudo, es un caballero con corbatas brillantes». No le importaba que tantos hombres de su edad se vistieran de manera bastante informal la mayoría parte del tiempo, incluso en el trabajo, pero tengo que admitir que cuando estaba entre ellos parecía alguien que estaba al mando, alguien muy exitoso y muy seguro de sí mismo. Hacía todo con lo que mi madre llamaba la precisión de un banquero. Se afeitaba todas las mañanas con una navaja de afeitar, haciéndolo exactamente los mismos movimientos de la misma manera, y nunca se saltaba a un lugar. A veces lo observaba hacer sus movimientos suaves y cuidadosos como si fuera otro Miguel Ángel, esculpiendo su rostro en mármol. Se cortaba o recortaba el pelo negro con una frecuencia que otros hombres, y no salía de casa con zapatos a menos que estuvieran ilustrados, casi hasta el punto de que se le pudiera ver la cara reflejado en ellos. Siempre llevaba un paraguas, el mismo que tenía desde que nuestra madre y él se casaron. «Lo trajo en nuestra luna de miel», dijo mi madre, pero deduje que no lo conservaría ni lo cuidaría por razones románticas. Habría sido un desperdicio hacerlo de otra manera. Se sentía justificado por llevarlo sin importar el clima. «El mayor mentiroso involuntario en el Reino Unido es el hombre o mujer del tiempo», decía. Utilizaba el paraguas como un bastón en los días soleados y en los días parcialmente soleados, pero siempre estaba preparado como un pistolero vaquero del oeste americano, dispuesto a abrirlo de golpe con la primera gota que le tocara en la cara y derrotar a la lluvia que se atravesara a ensuciarle la ropa. Otras personas también lo veían así, como el señor correcto o el señor perfecto. Quienes no podían sacarle dinero del banco lo llamaban el señor Scrooge, pero todos estarían de acuerdo en que vivía estrictamente de acuerdo con sus reglas.